De la mañana con 55 minutos le vamos a dar la bienvenida al general Víctor Arauz, candidato a la presidencia por el movimiento Pueblo, Igualdad y Democracia, lista 4. Vamos a conversar con él sobre su plan de trabajo, sobre el debate presidencial y sobre lo que él propone como candidato y por qué hay que darle el voto. Bienvenido, general Víctor Arauz, a la cabina de WQ Noticias. Estamos siendo escuchados por el dial 102.1 FM, como también nos están escuchando por todas nuestras redes sociales a nivel nacional. Gracias por estar con nosotros. ¿Por qué hay que votar por Víctor Arauz? Gracias a usted por la invitación, Paul. Gracias a Luis Antonio. ¿Por qué hay que votar por mí? Porque soy la única opción, pues, Paul. Antes de la entrevista le decía, yo soy el único que puede devolverle la paz y la tranquilidad al Ecuador. Sin seguridad no hay nada, Paul. Estos 4 años hay que recuperar la paz que los ecuatorianos necesitan para que haya reactivación económica, para que haya empleo, para que puedan vivir en paz, para que todo surja de la mejor manera. Pero sin seguridad no hay nada, Paul, para reactivar el turismo, para reactivar muchas fuentes de ingresos que por el hecho de haber sido catalogados como narcoestado y por haber sido vistos internacionalmente como un país inseguro, por tener, y hay que cambiar esa imagen de tener la ciudad más peligrosa de la región o del mundo, para cambiar esa triste realidad que en el momento hay 658 asesinatos solo en el mes de enero, que a este paso vamos a superar los 8.000 y que la tasa va a subir considerablemente. Por eso yo quiero ser presidente, para devolverle a usted, Paul, a sus hijos, a sus hermanos, a sus familiares, a las personas de la tercera edad, ese país de paz que todos necesitan. Correcto. Dentro de sus planes, ¿qué le promete al público para que le dé su voto? A ver, yo no prometo, yo son propuestas que hago y que las voy a cumplir, ¿Ya? porque yo demagogo no soy. Demagogo es ofrecer y no cumplir, y peor aún traicionarle jamás, Paul. Soy un general de honor. Por eso llevo esta chaqueta que representa el espíritu y la esencia de Víctor Arauz, un general de honor que cumple lo que dice. Entonces, dentro de mis propuestas está devolver integralmente la paz y la seguridad a los ciudadanos. ¿Cómo le voy a hacer eso, Paul? Ya lo he dicho públicamente, le voy a quitar los derechos a los delincuentes. ¿De qué forma? Voy a tratar al delincuente tal cual como trata al ciudadano, Paul. Si el ciudadano quita la vida a un ciudadano común, ¿se merece la vida? Es obligación del Estado, Paul, acabar con la vida del delincuente antes que el delincuente acabe con el ciudadano de bien. Pero aquí en nuestro país nadie le puede quitarle la vida a nadie. Y los delincuentes, ¿por qué le quitan la vida? A ver, yo no es que le voy a quitar la vida, voy a someterles a la pena de muerte, porque yo voy a hacer... Pero es complicado el tema de la pena de muerte en Paul, nuestro pero país. no, a ver, Hay que cambiar muchas cosas. a ver, Paul, usted no se convierta, con todo respeto, amigo, lo conocemos años, no se convierta en una persona que busca un problema o una solución. La solución la estoy planteando yo, pues, Paul. Si no nos cruzamos de brazos, Paul. ¿Me explico? Entonces, una solución para acabar con el sicariato y las violaciones es liberar al Ecuador, porque no es que yo los voy a matar, no es que la policía los va a matar, pero delincuente armado que ponga en riesgo la vida de un ciudadano, la suya, le esperará al cementerio, porque la policía tendrá todo el respaldo y no tendrá miedo de darle bala al delincuente. Entonces, el tema de los sicarios y violaciones, voy a luchar incansablemente para liberar al Ecuador de los tratados internacionales, porque no soy insensato, pues yo no voy a exponer al país, Paul, a sanciones internacionales, sanciones diplomáticas y una serie de situaciones que, en vez de ayudar, van a debilitar la imagen del país. Pero el momento que yo proponga a nivel de organismos internacionales liberar al Ecuador para proponer la pena de muerte, y esa pena de muerte sea bien aplicada, Paul, porque por ahí también aparece, pero ¿cómo confiar en la justicia? De acuerdo, Paul, pero la regla se pone en base a la norma. Y la norma quiere decir que es mi obligación como presidente protegerlo a usted y darle todas las garantías y toda la legalidad para aplicar la pena de muerte en el país, que estoy seguro que es la única forma de acabar con asesinos y con violadores. Eso implica que hay que, obviamente, reformar la Constitución, reformar el Código Orgánico Integral Penal, o sea... Todo, Paul. Es un Todo. trabajo complejo y que obviamente no es de la noche a la mañana, me siento como presidente y ya se hace A ver, esto. Paul, pero si hay cosas que puedo ayudarle de soluciones inmediatas, pues, Paul. Yo sé que el tema de los tratados internacionales va a llevar su tiempo. El tema de las reformas a las leyes va a tomar su tiempo. Que asumo que la Asamblea, cuando yo sea Víctor Arauz presidente, van a respaldar, porque es una propuesta que va a favorecer a todos. O sea, conmigo la Asamblea no se va a convertir en ese mercado de pulgas de intereses que entre gallos y medianoche toman decisiones que a las 12 de la noche es blanco y a la 1 de la mañana es negro. Eso no va a pasar. Pero, Paul, lo que yo le digo, va a tomar tiempo. Pero si hay medidas inmediatas, pues, Paul, el 60% de la violencia sale de las cárceles. Usted lo sabe. Ok, Paul, usted lo sabe, usted es periodista ya con experiencia y usted sabe, usted hacía reportajes de eso. correcto. Recuerdo cuando yo era comandante de la zona 8, usted estaba en los centros penitenciarios y hacíamos algunas notas, entonces usted conoce la realidad. Entonces, inmediatamente yo me siente como presidente, voy a declarar una crisis carcelaria y tomaré el verdadero control de las cárceles, Paul.
las cárceles siguen haciendo lo que les da la gana, siguen siendo universidades del delito. Entonces, el momento que yo tome el verdadero control de las cárceles, Paul, hago una verdadera reubicación de los presos en base a su delito, Paul, automáticamente va a frenar el 60% de la violencia en las calles. ¿Esto qué implica? ¿Eliminar el SNAI? Eliminar ¿O otro organismo estaría a cargo de las cárceles? Bueno, o sea, para empezar, alguien tiene que encargarse de la rehabilitación, obviamente, de los presos. Una rehabilitación real, sensata, que nunca ha habido en el Ecuador, Paul. Yo le pregunto a usted, Paul, si usted no paga la luz, ¿qué le pasa? Se la cortan. Si no paga el agua, le cortan. Y si no trabaja, no come. ¿Por qué tiene usted que con sus impuestos pagarle la alimentación a los presos? Tendrán que trabajar, y eso lo voy a someter a una consulta popular para que el pueblo sea el que decida. Tendrán que estudiar, Paul. O sea, así como vamos a poner reglas y poner disciplina y una verdadera régimen de rehabilitación social, ellos también tendrán oportunidades, ¿sí? Me explico, para que estudien, para que trabajen, para que salgan con un título, no de PhD en delincuencia, no de PhD en sicariato, sino con un título que les permita reinsertarse en la sociedad y no con el estigma de ex convicto. Entonces, tomando el control de las cárceles, y eso lo puedo hacer inmediatamente, pues, Paul, y yo sé cómo hacerlo. Ahora, ¿y está usted de acuerdo con lo que ha hecho Daniel Noboa de militarizar las cárceles o no? Bueno, para terminar mi idea, y paralelamente, pues todos los cambios en leyes, todas las reformas en la Constitución, la misma Constitución da derecho a la vida. Dice que el primer derecho fundamental es la vida. Los miserables delincuentes respetan la vida, Paul. Por favor. No. Yo soy respetuoso de las libertades y garantista de los derechos, pero si el derecho del otro le vulnera el suyo, automáticamente, ¿a quién es mi obligación como presidente defender? Al vulnerable, a la persona de bien y no al delincuente. El presidente Noboa, bueno, con el presidente Noboa y los últimos gobiernos hemos tenido, se me fue la memoria ya, cuántos estados de excepción, ¿de qué ha servido? Militarizar los centros penitenciarios, ¿de qué ha servido? Han expuesto a Fuerzas Armadas a que se contamina también en los centros penitenciarios. Fuerzas Armadas ha sido contaminada por el narcotráfico. Mi policía, la que llevo en el alma, ha sido contaminada con el narcotráfico. Entonces, esa falta de liderazgo y falta de experiencia e improvisación en el tema de seguridad es lo que nos tiene de rodilla ante la delincuencia. Pero si hacemos un comparativo, en el gobierno de Lazo, que fueron 2 años, se registraron más masacres en las cárceles y en comparación al gobierno de Daniel Noboa, una en la penitenciaría. O sea, ¿se ha dado resultado la militarización constante o no? ¿Y usted cree que con ese análisis que usted está haciendo... No, le digo como resultados y como cifras, ¿no? Ha cambiado, pero el resultado tiene que ser integral, pues, Paul. Okay. Sí. ¿Y quién quita también que en realidad han llegado a un acuerdo ahí para que no haya matanzas en las cárceles? ¿Usted cree que se puede llegar a un acuerdo? Pero todo es posible, pues, Paul, con todo lo que estamos viendo. Con todo lo que estamos viendo. No se habla tanto, bueno, tampoco vamos a creer, ya estamos, como digo, estamos viejos para creer chismes y tanta cosa, ¿no? Pero no se habla tanto del supuesto acuerdo que ya hay con el gobierno para que aparezca Fito. ¿Usted cree que eso sea real? Ojalá que no, pues, Paul. Ojalá que no, Paul, porque eso se desenmascararía la corrupción más grande a nivel del gobierno, más allá de todos los escándalos de corrupción que tiene, que existe un acuerdo, en este caso con el número 1 más buscado del Ecuador. O sea que mucha coincidencia, Paul. Para empezar, tienen que dar respuesta de por qué se escapó. ¿O no se acuerda usted que recién a la semana o a los 8 días se supo que se había escapado? Paul, yo usted no lo voy a enseñar a hacer periodismo. A mí no me voy a enseñar a ser policía. Y conozco la realidad, Paul, de qué es lo que se tiene que hacer. Y sin seguridad no hay nada, Paul. ¿Qué tiempo usted estuvo en la institución como policía? 36 años de servicio en la institución. ¿Cómo nació el bichito para ingresar a la política? Porque usted no era político o estaba acostumbrado a hacer política. Bueno, lo que pasa, Paul, es que para empezar conozco todo el país, conozco todos los rincones de mi país, conozco la verdadera realidad del país, más aún conozco la desgracia en la que vivimos todos los ecuatorianos producto de la inseguridad, y fue una decisión que la tomé con mucha sensatez y con mucha madurez, Paul. O nos cruzamos de brazos o buscamos dónde nos vamos, porque este paso que vamos, Paul, el Ecuador va directo al abismo. Entonces tomé la decisión con mucha sensatez, con mucha madurez, de enfrentar este reto, la responsabilidad más importante que he tomado en mi vida. Y estoy convencido, Paul, que soy la única opción para devolverle la paz y la tranquilidad a los ecuatorianos. Estas medidas disruptivas de eliminar derechos a los delincuentes, de construir 3 cárceles y 3 cementerios, a las cárceles los delincuentes y los corruptos de cuello blanco, y al cementerio asesinos y violadores, de combatir la migración ilegal, que no tiene nada que ver con lo que está pasando ahora, ¿no? Y tómelo como ejemplo. Todo migrante ilegal que se encuentra en el país tendrá 90 días para legalizar su situación, de lo contrario será deportado. ¿Qué está pasando con nuestros compatriotas que están en Estados Unidos? Es una regla internacional porque hay que cumplirla. Voy a militarizar y voy a poner personal policial en todos los puertos y aeropuertos, Paul. Los últimos cargamentos de drogas decomisados en Europa han salido del Ecuador y con un logotipo
bonita banana, todo está ahí, no me estoy inventando nada, carajo, simplemente que tener los pantalones para tomar las decisiones y cambiar el rumbo del país. Estamos conversando con el general Víctor Arauz, candidato a la presidencia de la República para las elecciones de febrero del 2025. Si bien es cierto, el plan de trabajo de cada candidato no solo se debe concentrar o centrar en la parte delictiva o en la parte de seguridad o inseguridad. ¿Qué va a pasar con el tema de los ciudadanos que piden nuevas oportunidades? Trabajo, no hay trabajo, aumento de sueldo. ¿Cuáles están o cómo usted lo maneja dentro de su plan de trabajo? País, yo lo conozco perfectamente, mayor pobreza, mayor delincuencia. Por supuesto que lo sé, pues, Paul. No es que he estado en la calle. Okay. Yo tengo un título que no tienen los otros candidatos, ¿no? La Universidad de la Calle, la de la vida, el haber compartido 36 años con los ciudadanos. Y he visto, pues, Paul, la desgracia que vive la gente. Aquí ha llorado una mujer que ha quedado viuda. Aquí ha llorado un niño que ha quedado huérfano. Sí, aquí ha llorado gente que no tiene oportunidades y respondiendo a su pregunta, hay que darles oportunidades de trabajo. ¿Cómo vamos a reactivar el empleo, Paul? Para empezar, reactivando económicamente al país, ¿sí? Cobrando a los deudores del Estado, el mayor deudor actualmente el presidente de la República, combatiendo la evasión tributaria, Paul, son miles de millones que se evaden en impuestos al país, combatiendo la corrupción, Paul. Usted no tiene idea de la cantidad de miles de millones de dólares que se van en corrupción. Ahí tenemos un presupuesto importante para dedicarlo a salud, para dedicarlo en educación, para dedicarlo a inversión en la empresa privada, en los microempresarios, en los emprendedores, para generar plazas de trabajo, reactivando la obra pública, Paul, se abre un paraguas impresionante de posibilidades para plazas de trabajo. Vamos a darle trabajo entre 50 y 100 mil niños, jóvenes entre 18 y 30 años, para que se hagan cargo del mantenimiento y reparación de la obra pública. Paul, créalo, que cuando me senté a ver de qué manera podíamos cambiar el país, no hay que inventarse nada, Paul. Para gobernar se necesitan tres características, Paul. Primero, ser sensible con el pueblo ecuatoriano, y esa sensibilidad yo lo tengo porque yo lo he vivido con ellos. En segundo lugar, tener talento para administrar. Y tercero, lo más importante, Paul, tener cojones para tomar las decisiones que se deban tomar. Y en seguridad sé lo que tengo que hacer y las medidas que tenga que tomar para combatir la corrupción, que es el segundo cáncer más grande que tiene el país, de mal en peor, también lo voy a combatir. Entre esas medidas está su posibilidad o propuesta de llegar a la presidencia, bajar el IVA o se mantiene. No, pues tiene que bajar. Todas esas medidas que afectan el bolsillo de los ecuatorianos hay que retomarlas, Paul. Esa eliminación de los subsidios. ¿Para qué se subió el IVA? ¿Para qué se quitaron los subsidios? Para una lucha interna en contra del terrorismo. ¿Cuál ha sido el resultado, Paul? No lo digo yo, es público, está en redes sociales, en todos los medios de comunicación. 658 muertos. ¿De qué ha servido? Dato mata relato, no es que aquí se trata de hacer quedar mal a nadie. Ahí están las muestras, Paul. Usted no tiene idea la cantidad el sufrimiento de las personas, de las vacunas, cómo ha afectado la economía, el cierre de negocios. Usted fue periodista ¿Y por qué en la actualidad han Paul. aumentado estos delitos? Usted que fue policía tiene mucho conocimiento. ¿Por qué se ha permitido que esto avance, ¿no? Y nunca se detuvo, nunca se hizo Paul, mayor cosa para que no continúe ese delito como tal? Perdone que le diga, pero dice que es malo uno mismo autocalificarse. Pero cuando yo estuve comandante de la zona 8, en alguna ocasión, algún reportaje, alguna nota que usted hizo, ¿hablábamos de las vacunas? No hablábamos de las vacunas, Paul. Esto tomó fuerza hace 2 años atrás. Paul, no hablábamos de las vacunas. En el 2020, que yo fui comandante de la zona 8, no se hablaba de vacunas, no se hablaba de la industria del secuestro. Esto fue hace los últimos 3, 4 años, Paul, en el gobierno de Lazo, y tomó fuerza en el gobierno de Noboa por esa falta de liderazgo, por esa falta de direccionamiento político y que debe tener en este caso Fuerzas Armadas y particularmente policía. Por eso la delincuencia ha tomado ventaja. Fuerzas Armadas está muy mal representada, Policía Nacional está muy mal representada, Paul, y esto es un tema, como usted lo acaba de decir, que todos los días sigue. Oiga, hasta el señor que vende las naranjas, las mandarinas, le cobran $2 diarios para dejarlo parar en una esquina. Imagínese, Paul, a ese punto hemos llegado. Es fácil identificar quienes se encargan de la extorsión, no solamente a los vendedores informales, a los negocios formales. Usted vaya por los sauces, usted vaya por los esteros, vaya por el norte, por el sur, por todo el país, Paul. En ciudades donde menos usted se imaginaba, ciudades de la sierra donde aparentemente se vivía con paz y tranquilidad. Chimborazo, Tungurahua, Bolívar, Cotopaxi. Tenemos también la presencia de extorsionadores y de vacunadores, y el común denominador es ese, Paul. Por favor, general, denos paz, denos seguridad, es todo lo que queremos. Dentro de los
planes o de los proyectos que usted maneja como tal de llegar a la presidencia de la República, salud, educación. ¿Qué se va a hacer con el tema salud, educación? Salud, nunca más un ecuatoriano morirá por falta de atención o por falta de medicamentos en un hospital. Se acabaron esos sufrimientos, Paul. Voy a poner medicamentos en todos los hospitales y voy a acabar con ese negociado y esa corrupción de esas mafias que han negociado pues con el sufrimiento y la vida de los ecuatorianos, Paul. Voy a poner medicina gratis en todos los hospitales. El Ministerio de Salud será el encargado de abastecer oportunamente a todos los hospitales. Construiremos los hospitales y los centros de salud que sean necesarios. Repararemos todos los centros de salud y hospitales necesarios para que haya una atención digna. En educación, usted acaba de tocar algo muy importante. Uniformes útiles, desayuno, almuerzo gratis para todos los niños. Y repararemos todas las escuelas y colegios para darles el mejor ambiente para que puedan estudiar. No habrá pretexto para que un niño se quede sin estudiar. Vamos a volver también a la educación de antes, vamos a reformar el sistema educativo, Paul, a esa educación de usted, de la mía, porque somos casi contemporáneos, donde nos daban respeto, responsabilidad, honestidad, honradez, disciplina. La escuela tiene que volver a ser el segundo hogar de los niños, Paul, y a los jóvenes estudiantes, a los universitarios, quiero que sepan que las universidades públicas tendrán carreras online para que estudien lo que quieran. A cada estudiante universitario que les vamos a invitar para que estudien y se formen, le vamos a dar una computadora portátil con internet satelital para que puedan conectarse y estudiar en cualquier rincón del país. No habrá pretextos para que los niños vayan a las escuelas y no habrá pretextos para que los jóvenes estudien la carrera que ellos quieran. Ahora, poder cumplir todo lo que nos está conversando se necesita dinero y no es fácil. ¿Cómo se lo va a lograr? Paul, ya le dije, pues cobrando a los deudores del Estado, combatiendo la evasión tributaria, ¿cree que es fácil acabando eso? la corrupción. Por Dios, Paul, una vez más. O sea, yo planteo la solución y usted busca un problema. No es tan fácil. Pero ¿quién está diciendo que es fácil? Pero por algo se empieza, pues, Paul. Y si no, como le digo, nos cruzamos de brazos y sentémonos a llorar. La solución está ahí, Paul. Lo que falta es la decisión y el carácter para hacerlo. Nadie habla de eso. ¿Por qué? Porque tiene miedo a enfrentar la realidad, tiene miedo ese enemigo poderoso. Porque una cosa, Paul, y eso lo tengo claro, una cosa es la delincuencia organizada, los grupos organizados, los GDO. Otra cosa son esos enemigos de cuello blanco que tienen las chequeras importantes, que no aparece que son los más peligrosos, pues, Paul. Porque el momento que se pongan las cosas en regla y se le meta la mano al bolsillo de esos corruptos y que devuelvan la plata y que no tengan ya la opción de seguirlo robando al país, esos son los enemigos peligrosos. A esos nadie se quiere enfrentar y los tengo perfectamente identificados, Paul, o cuáles son las formas de cómo le roban la plata a los ecuatorianos. ¿Cómo se está manejando la campaña? A diferencia de los otros candidatos, según las encuestadoras, ponen en primer lugar a Daniel Noboa, le sigue Luisa González, ahora Andrea González, luego del debate estaría en tercer lugar, Leonidas Isa de Pachacutic en cuarto lugar. ¿Ustedes cómo se están manejando con el tema de las campañas? Puerta a puerta en territorio, Paul, tenemos otra visión de cómo se manejan esas cosas. Las encuestas que ponen a los dos primeros, indiscutiblemente, pues que no las compartimos. Como le dije, es muy difícil pelear con una chequera que invierte $1 millón mensuales en pautas, $1 millón mensuales en redes sociales. Ni todos los candidatos juntos se puede competir con la chequera, en este caso, del candidato presidente. ¿Me estoy inventando algo? Eso es evidente, Paul. Además de eso, todo el poder comunicacional del Estado, todo el poder del Estado, que lo está haciendo de manera ilegal, en complicidad con el Consejo Nacional Electoral. Se ha violado completamente el Código de la Democracia, Paul, y nadie dice nada. Entonces, ¿qué es lo que se evidencia? Que el presidente tiene de rodillas a todas las instituciones del Estado. Corte Constitucional, no existe, pues, Paul. Yo he presentado 2 demandas y me responden prácticamente, vea, no pase tiempo, aquí no le vamos a escuchar sus demandas, que protegen, en este caso, al presidente de turno. Es evidente, Paul, que esa campaña electoral está direccionada en imagen y en comunicación, que para quienes hacemos territorio y conversamos con la ciudadanía es otra la realidad. ¿Qué tal el debate? Su primer debate, ¿qué rescata de ese debate? A ver, primero, ¿qué rescato? De que mi mensaje de seguridad quedó posesionado, delincuentes a las cárceles, asesinos y violadores al cementerio. Devolveré el país que todos los ecuatorianos necesitan. El formato definitivamente no permite hacer una exposición integral de cuáles son los planes de gobierno y que quedó mucho por discutir ahí. Y que fue muy bien aprovechado para
volvemos a lo mismo, a una polarización política que tiene el país de rodillas. Quien estuvo en contra de una tendencia fue quien llamó más la atención y quedaron de lado las verdaderas propuestas, pero al menos la mía quedó bien sentada. Muchos en redes sociales decían que la mayoría de los candidatos respondían o daban respuestas Ambiguas. populistas que quizás no se podrían cristalizar. ¿Qué opina usted? Por supuesto, nadie respondió a lo que le preguntaban, Paul. Nadie preguntó lo que le respondió. Entonces también es un formato que no se respetó, pues. Los moderadores simplemente se dedicaron a decir cuáles eran las preguntas y no a direccionar dónde deben ir las respuestas. Acuérdese usted, nadie respondió a lo que le preguntaban. Al presidente de la República le hicieron, y esto es un tema ya muy particular, ¿no? Ya hablo como padre, como ser humano. El presidente tuvo una oportunidad de oro de disculparse ante el país por los 4 niños asesinados y no respondió. No sabía los nombres de estos muchachos, se fue por la tangente. Entonces eso es una muestra clara de que nadie respetó en este caso el formato del CNE, ni mucho menos se respetaron las réplicas que hacían en este caso los candidatos. Que quedó debiendo el CNE en el formato del... Pero hay que tener en cuenta que el caso Malvinas también fue politizado. Pero por supuesto, si Víctor Arauz hubiera sido presidente y pasaba eso, era sencillo, Paul. Sí, una imagen vale más que 1000 palabras. Se evidenció que un mal procedimiento de una patrulla de la Fuerza Aérea se llevó a los niños. Eso es lo determinante, Paul. Pero de ahí, si yo hubiera sido presidente, a ver, venga esa patrulla, aquí está el presidente, estas personas serán sometidas a una investigación y que la justicia determine. Y yo me disculpo ante sus familiares y trataré de resarcir en algo el dolor que se ha causado. Y ahí quedaba todo, Paul. Pero para eso se necesita pantalones, se necesita carácter, se necesita conciencia de ser humano, de padre. Parece que este presidente no es padre, porque una cosa es hablar cuando el muerto no es de uno, y encima de todo después enredarse en una telaraña que los niños eran delincuentes y que fueron asesinados por GDO. Después el mismo ministro decir que es un malhadado momento, y después decir que la familia también son parte de los delincuentes, o sea, querer tapar una triste realidad con una tremenda patraña, definitivamente no tiene calificativo. Bueno, forma parte de las investigaciones por parte de la Fiscalía y por parte de la Policía Nacional. Luego del debate o posterior al debate, incluso usted fue objeto de memes. ¿Usted tiene afinidad al gobierno de Nayib Bukele por su vestimenta? A ver, lo pusieron así como que muy similar a la vestimenta de Nayib Bukele en su posesión. Bueno, si es ¿Quién que, lo asesoró en la vestimenta? Si es que me están comparando con lo que hizo Nayib Bukele en El Salvador, bienvenido sea. Es una medida disruptiva la que va a tener Víctor Arauz para devolver a la seguridad al país. No tenía nada que ver por ahí. Me hubiera encantado, Paul, usted me conoce. Yo soy chapa de corazón, así lo digo, chapa de corazón. Llevo en el alma a mi policía. Me hubiera encantado ponerme el uniforme de general, pero legalmente no lo podía hacer. ¿Sí? ¿Por qué fue vestido así como para Nayib Bukele? Muy similar. Que represente la formalidad, el carácter, la visión que tiene Víctor Arauz de un general de honor, que no le va a temblar la mano y que tiene todos los pantalones bien puestos para tomar las decisiones que tenga que tomar para sacar al país adelante. Los criterios son respetables, Paul. ¿Vio los memes? Sí, por supuesto. ¿Y qué le parecieron? Unos muy simpáticos y otros en realidad fuera de tono, pero como le digo, el mensaje quedó firme, quedó bien recibido, quedó grabado en la retina y en la mente de las personas. ¿Qué mensaje? Y que Recuerde. Delincuentes a las cárceles, asesinos y violadores al cementerio. Es obligación del Estado acabar con la vida del delincuente antes que el delincuente acabe con su vida, Paul. Y en mi gobierno ningún policía tendrá miedo de darle bala a los delincuentes porque es la única manera. Y sacaré y liberaré al Ecuador de los tratados internacionales para aplicar la pena de muerte a asesinos y a violadores. Incluso muchos decían que se parecía a Eloy Alfaro. ¿Quién lo asesoró con la vestimenta? Bueno, si es que me quieren comparar con Eloy Alfaro, con Abdón Calderón y con algún personaje propio de nuestra historia, bienvenido sea. Bueno, esto fue una conversación que tuvimos con el grupo y decidimos que era un buen mensaje de lo que Víctor Arauz ha sido durante su campaña y durante toda su carrera policial. Reconfortante constatar, general, que sus ímpetus y sus ánimos no se han disminuido, pese a que en determinado sector de la opinión pública parecería haber como una hazaña. Usted no le parabola eso, sigue su camino. Yo estoy seguro que va a llegar a buen puerto. Voy por la hazaña, no por el milagro, voy por la hazaña. Perfecto. Y aquí lo contaremos. Gracias por haber estado aquí.
Gracias, general. Esperemos que para estas elecciones 2025 logre sus objetivos de llegar a la presidencia, que se cumpla todo lo que en este caso nos ha explicado acá en esta cabina. Propuestas claras, propuestas sencillas, propuestas fuertes. Este 9 de febrero se decide el destino del país y el futuro de nuestros hijos, el futuro de nuestras familias. Sin seguridad no hay nada. Delincuentes a las cárceles, asesinos y violadores al cementerio. Palabra de general. Gracias. Fue el general Víctor Arauz, candidato a la presidencia. Vamos a ver qué pasa, ¿no? Cada cuatrienio tiene la decisión de pronto a quién darle ese voto, Luis Antonio Ruiz. Suerte, mi general. Que Dios nos bendiga a todos. Son exactamente las 8:19 de la mañana. 8:19 de la mañana. Deja de ser extranjero en tu propia tierra y descubre que en la Amazonía también hay una fauna y flora tan diversas como las mismas Galápagos. Tú has viajado a Galápagos, es una maravilla. Sí. Ya, eso tiene que ser Ecuador en todo el mundo. Así de visitado, así de concurrido, así de añorado. Empieza tu viaje. Que Ecuador